¿Qué está en juego en Venezuela? El destino de Venezuela y la influencia sobre gran parte de Latinoamérica. ¿Ya? Pero además creo que estamos viendo la final declinación del concepto del socialismo del siglo XXI, que ya se acabó, que ya no es posible que se pueda reproducir o tener momentos de éxito como tuvo en el pasado. Estamos viendo la fase final, pero justamente porque estamos en la etapa del pataleo del ahogado, puede ser más peligroso, porque van a utilizar todos los mecanismos habidos y por haber con el propósito de reproducirse y mantenerse en el poder, porque no te olvides, desde que se generaron algunos cambios, esos cambios se detuvieron y luego miraron hacia atrás y nunca más hubo ningún tipo de avance, sino la consolidación del régimen autoritario ideologizado que solamente disputaba el botín en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina, en todos estos países, de tal manera que yo creo el impacto de esta debacle del socialismo del siglo XXI, que va a tener todavía su etapa, va a impactar en nuestros países. Desde Cuba el poder no se entrega, una consigna que al parecer está como que vigente. Mira, hemos conversado, pero yo creo que hay un gravísimo error acá, porque claro, se juega con la buena voluntad. Tú no le puedes pedir al dictador que genere actos democráticos. No le vas a pedir a Satanás que eso es el Padre Nuestro. O que haga actos de bien. Claro. Te va a jurar que sí, en su maldad, pero cuando le toque operar, ¿qué es lo que va a hacer? Exactamente lo contrario, porque es parte de su naturaleza. En la dictadura, ¿cuál es la naturaleza de la misma? La antidemocracia. No es la democracia. Es absolutamente lo contrario a la democracia. Entonces, pedirle que una dictadura que tiene el Consejo Supremo Electoral, que tiene las Fuerzas Armadas, que está en el ejercicio del poder corrupto hace 15, 20 años, le pidas que de la noche a la mañana asuma un espíritu democrático porque conversaron, porque charlaron en Barbados, por ejemplo, y anteriormente en otros lugares, fue una tomadura de pelo. No va a suceder. Y si tú te fijas, Delfín, están empleando la misma receta, vale decir, el mismo libreto en toda Latinoamérica, el golpe de Estado, ¿no es cierto? Se están victimizando para que esto les permita generar un proceso de nueva persecución contra aquel que les resulte opositor. ¿Qué crees que puede pasar en las siguientes horas allá? Igualito a lo que pasó el 2019, ¿te acuerdas? Qué golpe de Estado. No, la gente se rebela contra el fraude. Claro. En Venezuela, el primer elemento que sobresale el día de hoy es la incertidumbre. Tú no sabes con precisión y con rigurosidad qué va a pasar. Lo único que aparece más o menos claro es que hay un nivel de confrontación muy enérgico y que no va a haber una cesación de esa confrontación en términos democráticos. El gobierno, por su lado, va a arremeter con las Fuerzas Armadas, que son corruptas, que son delincuenciales, porque son los que manejan el contrabando de hidrocarburos, el contrabando de oro. Es probable que estén vinculados al tema del narcotráfico. ¿De qué país te estoy hablando? De Venezuela. Cualquier parecido es pura coincidencia. Exacto. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, y ahí al frente hay un otro factor que se le ha desbocado a la dictadura venezolana, la reacción de los venezolanos. Hay un proceso de movilización muy grande, hay un proceso de movilización muy enérgico de millones de personas. Han perdido el miedo. Han perdido el miedo. El miedo es el que mueve al planeta, al mundo, el miedo, de verdad. Maduro estará dispuesto a sacar a las Fuerzas Armadas y ametrallar a miles de venezolanos. Habrá que ver. Si hace eso, está liquidado. Ahora, yo siempre he sido muy crítico respecto al concierto internacional. Son señores que vienen a hoteles de 5 estrellas, toman whisky, etiqueta negra, charlan, comen rico y hacen una que otra declaración. Pero se está moviendo el tablero de manera muy interesante. Lula ya le dijo, oye, calma, cuando uno pierde, se va, y cuando uno gana, se queda. Me asusta tu declaración de un baño de sangre, claro, que no ha dejado de ser una idea que está dispuesto a ejecutarla Maduro por esto que está pasando, por un lado. Por otro lado, Boric dice, no vamos a reconocer a un gobierno Chile, sí, que no tenga la transparencia en el proceso y se tienen que conocer las actas.
Y el día de hoy, Venezuela rompe relaciones con Costa Rica, con Argentina obviamente, y varios países latinoamericanos. Vale decir, con 5 o 6 países no tienen ninguna relación y tiene objeciones de sus eventuales aliados, que son Brasil, Colombia y Chile. Eventuales porque no lo son precisamente en términos, ¿cómo te diríamos? Sin pedirle cuentas, ¿no? No son absolutamente proclives a lo que hace Maduro. A partir de ello, la situación para Maduro se le torna complicada. Yo creo, Delfín, no es mi deseo, cuidado, que las cosas en Venezuela se van a definir en la calle. Y la calle va a ser la que le dé nueva dinámica a los procesos políticos, y recién hay una recuperación de un proceso democrático que reconozca quién ha sido el ganador y se genere un gobierno de transición. Si esto no se produce, repito, espero estar radical y totalmente equivocado, puede haber el baño de sangre que anunciaba Maduro. Ojalá no sea cierto, ojalá sea una exageración de nuestra parte y sea un exceso verbal de Maduro, que está acostumbrado a decir barbaridades, pero también a hacerlas, no solamente decirlas. Hay un contexto interno, pero también externo. Sí, desfavorable a Maduro. Desfavorable a Maduro. Ahora bien, es impresionante que quien sí ha felicitado de manera contundente junto a Putin y sus aliados es el presidente Luis Arce, y eso nos toca a nosotros como bolivianos, ¿no es verdad? O sea, y ahí, ¿qué análisis haces tú? Porque, a ver, estamos a un año, probablemente, de elecciones generales en Bolivia. ¿Qué lecciones podemos, o sea, cuál es el mensaje que podemos agarrar, la lección? ¿Qué es lo que podemos nosotros ir amalgamando a partir de estas cosas? Para responderte, hagamos un recorrido primero a Venezuela. ¿Ya? Estas elecciones del fin han sido adelantadas, porque el nuevo presidente que debía emerger de este proceso electoral recién se va a posesionar en enero del próximo año, vale decir 6 meses después. Que es mucho, además. Es demasiado. Es para hacer cualquier cosa, ¿no es verdad? Por un lado, era una previsión para que hagan lo que les venga en gana, y por otro lado no querían cruzar su proceso electoral con el proceso electoral en Estados Unidos, donde eventualmente podía haber ganado Biden, que pudo haber sido un poco más duro o más enérgico en sus decisiones, aunque no necesariamente por la vía de la fuerza, y Trump, que al parecer podría ser más bien más simpatizante de una conducta como la que se da de Maduro en Venezuela. No sabemos, pero no le convenía el proceso electoral en Estados Unidos. Venezuela quería liberarse de ese espacio y de ese escenario. Ahora, lo mismo pasa en Bolivia. Lo que pasa en Venezuela, de algún modo, va a impactar en el proceso boliviano. Imagínate un presidente Arce Catacora, un movimiento al socialismo, sin Maduro, ya no tiene ese sustento. La línea Cuba, Nicaragua, Venezuela tenía un quiebre, tenía una ruptura. Hubiera tenido que ser Cuba, Nicaragua, Bolivia, porque la situación y la relación de Brasil, del propio Chile, de la propia Colombia, no es de la misma manera como se comporta el gobierno venezolano de Maduro. Entonces, van a haber impactos, hay, repito, factores internos y externos que van a afectar, y que si se conjuncionan estos factores puede ser letal para el gobierno o para una eventual actitud de prórroga abusiva y antidemocrática de Maduro en el poder. Recetas. No nos olvidemos que las recetas son las que vienen a este lado, o sea, las recetas del socialismo siglo XXI, lo que acabamos de decir, el golpe, la victimización, todo eso. Pero también allí hay un sistema electoral corrupto, todo lo que no, pues mire, el Consejo Supremo, ¿cuándo deberían haber salido los datos oficiales? Ayer a las 10 de la noche. Como máximo. Era 1 de la mañana porque yo estuve esperando, ya me dio sueño. Por por 2. ¿No? Y más despuesito, al amanecer, sacan sus anuncios, pero además de manera chistosa, sobre el 80%. Y los partidos, los candidatos no podían decir nada porque son sancionados y penalizados. Claro, ahí la oposición de Corina Machado y González, quienes encabezan, han tenido una actitud muy tranquila, muy prudente, muy flexible,
que yo sinceramente no sabría decirte si ha sido positiva o negativa, tal vez faltó un poco más de energía. Tal vez Corina Machado está midiendo esto que te digo, evitar un baño de sangre, porque tener sobre las espaldas una confrontación de estas características debe ser terrible. Pero encima no te olvides de que en este momento, si tú ves los diferentes videos, estamos haciendo aquí seguimiento de algunos de ellos, hay efervescencia y hay bronca, hay rabia. Cuidado que la rabia se convierta en rebeldía y la rebeldía se convierta en una resistencia sostenida como no la han tenido en Venezuela hasta el día de hoy. Entonces, decir que las cosas se van a tranquilizar, que van a retomar el camino de la normalidad prepotente y abusiva, no la tiene fácil Maduro. Yo creo que la situación en Venezuela es muy, pero muy delicada y lo menos que podemos hacer es votos para que no corra ese baño de sangre que ofreció Maduro. ¿Cuál debe ser la lección aprendida de Bolivia frente a ese escenario? Que son muy parecidos, a ver. Lo que tú has dicho de los militares, cuando has descrito y has dicho estoy hablando de Venezuela, sí. Cualquier parecido a la realidad. Cuando vos ves y dices, el fraude también ya ha pasado aquí, puede pasar el próximo año. Por eso digo, ¿cuáles serían las lecciones que uno puede aprender ahí? Ser más duro, impedir un cambio de padrón electoral, no sé, o sea, ¿cuál crees tú que debe ser esa lección aprendida de Maduro en Venezuela, que pueda darse en Bolivia? Que con la dictadura no puedes negociar. La dictadura nunca va a tener comportamientos democráticos. O sea, una dictadura no te va a hacer concesiones democráticas. ¿Qué tienes que hacer? Arrancarle cosas a la dictadura, con procesos de movilización. Y arrancarle a la dictadura es lo que, por ejemplo, tú señales, un nuevo padrón electoral, un cambio del Tribunal Supremo Electoral con gente más o menos confiable, porque con un Tribunal Supremo Electoral, un tawichi, ahí ya, olvídate, esto sería una crónica de un fraude anunciado. Increíble, ahora, con el propio doctor Jacinto Teufer. Me da mucha pena decirlo. Que no, y que probablemente Oscar esté sometido a las tensiones, a las presiones de medio mundo más allá de su voluntad, porque claro, es así, sí, ¿no es verdad? Sí. No va a hacer lo que quiera. Y mira, el otro tema que debe entender la oposición es que debe organizarse. Tiene que ser un partido. Porque si en Venezuela el día de hoy habría un partido debidamente estructurado, olvídate. No basta, y se ha demostrado en Bolivia el 2019, no bastan millones de personas movilizadas. Son significativas, son heroicas. Las pititas hay que reconocerlas y hacerles un monumento, pero tienen un problema, no tienen sentido ni aspiración de poder, cosa que sí en Venezuela ha tenido. Y pese a tener sentido y aspiración de poder, están en la situación actual porque no tienen una sólida organización que confronte al contrincante. Y en este momento el contrincante, ¿quién es? El contrincante es básicamente Maduro y la forma como maneja el Estado. Luego tener una causa que en Venezuela tiene, recuperación de la democracia. O sea, han ido a las elecciones con la idea de sacar a Maduro del poder. Aquí tenemos que ir a las elecciones con la idea de sacar democráticamente del poder al MAS. Pero ¿cómo lo sacamos del poder al MAS democráticamente? Logrando y arrancándole ciertas conquistas que tienen que ser antes, no después. Imagínate, el Consejo Supremo Electoral ha hecho lo que tenía que hacer. Che, hermanito Maduro, eres ganador. Claro. Pero hay fraude, no pueden entrar los observadores. Fíjate, ha sido articulado. ¿Por qué crees que no han dejado entrar a observadores? Para que no frieguen luego. No han permitido que los delegados de la oposición recojan las actas correspondientes de los diferentes lugares. Han sido amedrentados, han sido amenazados, han tratado de ser violentados en diferentes lugares y la gente ha reaccionado. Entonces yo te digo, el miedo tiene un lugar, pero el miedo ha sido superado en Venezuela. Es lo que sucedió en Bolivia el 2019, pero nos faltó sentido de poder. Hay que reconocerlo con honestidad, que la que fue depositaria de esa confianza, la señora Áñez, en vez de ayudar, perjudicó. Dañó irremediablemente un proceso que pudo haber sido exitoso y el día de hoy estaremos en condiciones diferentes. Venezuela también debe aprender de estas experiencias. No es de poner a quien sea y hacer concesiones. Tienen que arrancarle una suerte de elementos. ¿A quién? A esa dictadura. Si no arrancan, la dictadura está dispuesta al baño de sangre. Yo creo que Maduro es un chiflado, es un enfermo. Y con tal de no perder
con tal de no perder. El poder no se entrega. Claro, ¿no? El poder se lo conquista. Ahora bien, ¿cómo le arrancamos esas? Y hemos coincidido de dos cosas importantes: padrón electoral y tener al árbitro, que no sea bombero, ¿no? Para que la gente entienda. O sea, tener un nuevo Tribunal Supremo Electoral que nos dé de alguna manera cierta credibilidad, cierta sustentación a que la gente también vaya al voto. No olvidemos que en Venezuela yo creo que la gente ha perdido el miedo por la desesperación, ¿sí? Porque ha habido todo un proceso. Del 8 millones de personas que salieron de Venezuela, claro, de las cuales debían haber votado unos 5 millones de personas, no les han dejado en y el han exterior. Votado solamente 70,000. O sea, todas las condiciones estaban a favor de Maduro, y pese a tener todas las condiciones, le han dado una pateadura con cerca del 70%. Y lo que ha hecho Maduro, que ha llegado más o menos al 27%, dice la información, le han hecho subir al 51%, casi le han duplicado su votación, y a la oposición le han bajado también casi la mitad. No es un fraude, digamos, decoroso, para decirlo de algún modo. De 5 o 10 es una brutalidad total. Sí. Y si esa brutalidad pasa en Venezuela y pasa ante los ojos de la comunidad internacional, este es el despelote no solamente en Venezuela, sino que va a ser un despelote a nivel continental. Ahora bien, nosotros no aprendemos, pero chunca, seguimos tropezando con la misma piedra, como dice la canción. A ver, el 2019 ha habido el fraude, sí, en Bolivia. Pero antecitos andate al 21F del 2016. Ya, pero igual, la narrativa nos dice, el 2019, a pedido del propio Evo Morales, su amigo de la Organización de Estados Americanos, le dice, ha habido fraude. Él pidió. Fue el propio Evo Morales y al final le dijeron, no, ha habido fraude. Además, le dijeron así, fraude escandaloso. Escandaloso. Y es escandaloso que la oposición no haya pedido para las próximas elecciones ver si ha habido fraude, cómo se ha hecho el fraude. Pues quédate ahí. Ya. ¿Cuál es la lección que nos saca de ahí? Que tú no puedes negociar con la dictadura la protección de un delito. Puedes negociar, pero para mirar adelante. No puedes negociar el no sancionar la comisión de delitos anteriores. Claro. Y eso significaba dos cosas: quitarle la sigla al MAS, claro, y hacer un padrón electoral nuevo, mínimamente. Y no dejarlo salir a Evo Morales al exterior y procesarlo internamente en Bolivia, que se defienda, porque había sido un actor principal con García Linera y otros actores del proceso de fraude. Eso de que se vaya al Chapare, que permitan que un avión mexicano entre al Chapare y que con las lágrimas en los ojos se vaya, fue un gravísimo error de los que negociaron pensando que dejándolo irse a Evo Morales y García Linera más otros, la cosa se tranquilizaba. Por el contrario. Y ese craso error es de los que ahora quieren ser candidatos otra vez. Sí, por eso hay que aprender, querido Delfín. Pero no aprendemos. Ahora bien, esa es la narrativa del 2019. La narrativa del 2021. Ha ganado el MAS. Igual. Y ahí la narrativa, no ha habido fraude, todo ha sido legal. O sea, te estoy hablando de la narrativa. O sea, ¿qué es lo que ha quedado? El 2021 ha sido elecciones normales, todo bien. Pero no ha habido fraude, está todo perfecto. Nos ha dobleteado el movimiento al socialismo, al señor Carlos Mesa. Terrible. 3.2 millones y esto otro lado 1.7, creo, una cosa así. Si 2 años antes estábamos hablando de fraude. Es que mira. ¿Y por qué no? ¿O se han arreglado las cosas para el 2021? Es que en la política, cuando tú cometes errores, son de por vida. No es que puedes rectificar fácilmente, no se puede. ¿Cuál fue el primer error? No haber logrado la claudicación en ese proceso de movilización del MAS. No por malos, o sea, por favor, aquí no estoy en un proceso de odio, no. Sino porque el MAS había generado un proceso monumental de fraude que dañaba la democracia. Si hubo un golpe, fue el golpe del MAS a través del fraude. Cometieron actos de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Es lo que tú dices. Debía haberse procesado todos esos elementos y haber establecido las responsabilidades que correspondían y no permitirles que se vayan.
pase lo que pase. Se asustaron, es que han salido, han dicho guerra civil. Igual te han hecho la guerra civil los demás. Si vos te asustas ante esas circunstancias, es muy grave. Luego se comete el error de los partidos prevalecientes. Ojo, que nombran a una señora, Yanine Áñez, y la abandonan y le permiten que hagan barbaridades y designe, no a todos, pero a sus operadores principales como Murillo, a delincuentes, asaltantes parecidos a los que se habían ido o peores que los que se habían ido. La señora Áñez lo único que debería haber hecho era dirigir el proceso electoral y pare de contar, nada más. Pero nada más. Cambio del padrón, procesar el movimiento al socialismo y elecciones. Elecciones. Y dirigir un poco la campaña contra el COVID y no tener... Y hoy probablemente puede ver su candidata. Claro. Después. Una candidata potable. Claro. Y no estar en esas estupideces que le metieron en la oreja los partidos. A ver, los que negociaron la salida de Evo Morales después le dijeron... Eso, las personas. Pero claro. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, hay que admitir que estuvo el propio Tuto, el propio Doria Medina. De alguna medida tuvo que tener una participación Carlos Mesa en esas negociaciones. Se equivocaron y nunca dieron una explicación satisfactoria, y más bien lo que hicieron, en vez de rectificar las cosas, la abandonan a Yanine Áñez, y abandonándola a Yanine Áñez porque seguramente se dan cuenta que Murillo estaba robando demasiado, no tuvieron la capacidad de poner internamente las cosas en su lugar y se emborracharon, dijeron vamos a elecciones. No se dieron cuenta que el proceso democrático estaba desportillado, y lo primero que tienes que hacer es reponer al proceso, como el día de hoy. Tienes que reponer la democracia para hablar de elecciones. No puedes hablar de elecciones, Delfín, en un proceso dictatorial. ¿Cómo repones la democracia? Luchando. Uniéndote, por un lado, uniéndote. ¿Otra vez en las calles o qué? Ese es el escenario que te ha abierto el MAS, no nosotros. ¿Por qué te digo? Ya. Dime, ¿podrá haber algún debate democrático en la Asamblea Legislativa si lo único que hacen es firmar convenios para violentar la ley? El Tribunal Supremo Electoral hace lo mismo, o aprobar leyes, ¿no es cierto? 10 puntos, no, para incumplir la Constitución. Ya sí, es gracioso. Y después en el Tribunal Supremo para incumplir con la ley, no haremos primarias. ¿Y quiénes van a ser los legisladores? Y los legisladores se dan cabeza con cabeza y no le achuntan una, están metidos en su laberinto. Han perdido legalidad y han perdido legitimidad. El día de hoy hay un solo poder del Estado vigente en Bolivia, más allá de nuestro gusto o disgusto. Yo no deseo, me duele porque la democracia ha sido vulnerada. Entonces lo primero que habrá que hacer es que, cuando menos haya un disimulo, se recuperen algunas funciones. 1, padrón. 2, cambiar al Tribunal Supremo Electoral. Ya, ¿No? Luego, tratar de traer organismos internacionales que hagan una veeduría importante de lo que va a suceder en esas elecciones. El señor Evo Morales tiene que ser inhabilitado, no solamente porque ya no pueda ser, sino porque cometió un delito el 2019. ¿Qué hacemos con el señor Arce Catacora, que también está haciendo barbaridades? Lo que pasa es que la narrativa dice que cometió un delito, pero a ver, no quiero ser el abogado del diablo. Legalmente no cometió delito. Yo creo que sí. No, pero, o sea, ¿dónde está el proceso? Es otra cosa, pues, que los parlamentarios... Eso quiero por eso te digo, ahí viene una oposición que no toma las iniciativas correspondientes. Dejas y de las narices llaman, venga un ratito, firme aquí, ya firmo, no voy a cumplir con la ley, no van a haber primarias. Firme aquí, cito, juro por Dios que voy a cumplir con la Constitución, pero yendo al Parlamento no voy a cumplir. Sí, Les hemos dado la confianza y no responden a esa. Repito, no tengo nada en contra, no quiero pelearme con nadie. Si hay necesidad de hacerlo en términos teóricos, políticos, lo haremos, pero lo que estoy diciendo, ¿dónde está algo que no sea preciso o correcto? Y es hora de pedir rendición de cuentas, Delfín. Es hora de pedir rendición de cuentas, que nos digan qué ha pasado. Y ¿sabes qué? Nos marean con ciertas cosas. Todos enloquecidos. ¿Cuántos candidatos hay a la presidencia el día de hoy? No, 17. 17, señor. Va incluyendo la gente más, ¿verdad? No, pues 17, ¿no? Pero
Bolivia es una democracia plena, total, transparente, incólume, pero Estados Unidos es un piojo tuerto, Europa y Suiza es un disparate. No hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel, suben los precios de la canasta familiar, sigue campeando el narcotráfico y la corrupción, sigue campeando el contrabando, y no les importa, no, porque quiero ser candidato. Cuando llegan en las elecciones de la presidencia, ahí se va a cambiar todo. ¿Pero cómo van a cambiar todo si no hay las condiciones? Miren el camino que está recorriendo Venezuela, qué difícil es llegar. No es que llegando o ganando vas a cambiar las cosas, no es automático. No es suficiente. Pero claro que no es suficiente ganar. No es suficiente, en absoluto. Con un agravante que ya te dije en la anterior entrevista, el Estado plurinacional ha fracasado. ¿Cómo reemplazas a ese Estado? Eso es lo que tienes que discutir. Porque lo que tú dices es la República. Claro, hay algunas fuerzas que dicen, no, lo que pasa es que aquí el conductor está mal, hay que cambiar. Dice Juan del Granado, por ejemplo, eso, hay que cambiar al conductor. El proyecto sigue incólume. No pues, ha fracasado. Sí. Yo digo, la Tercera República. Ahora, díganme, no sirve, es un disparate, muy bien. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué planteamos? ¿Qué vemos hacia adelante? Porque si nos ponemos a discutir, no, es que vos sabes que abrir la aduanita, esa es gestión de gobierno y dependiendo de la capacidad que tengas. Caso contrario, vas a durar un mes, porque no te olvides que el MAS va a ser opositor. A ver, aguántalo. Sí, además, en las calles, ¿no? Claro, en las calles, con huelgas, claro. los grupos corporativos, los sindicatos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que son películas que las hemos visto y no aprendemos. Lo que ha pasado con Macri. No solamente las hemos visto, las hemos vivido. También, acá. Deja de fregar. Porque nos van a decir, claro, como ellos han dejado mal la economía, ¿no es cierto? Nos van a dejar mal la economía, van a decir, mira, ahí está. Cuando estaba Evo o Luis Arce, el MAS estaba, todo era mejor. No, pero ya es el discurso. Con Evo había bonanza, había canchitas, había mercadillos. Claro. Porque la plata que teníamos, sobre todo en el momento 2014-2015, que realmente tuvimos buenos ingresos, se han tirado. Es el momento en que debía haberse establecido un proceso de desarrollo hacia futuro, justamente para el momento en que no hayan recursos, porque en algún momento no van a haber pues recursos. Cometieron gravísimos errores. Se han tirado 13.000 millones de las reservas monetarias del Banco Central. Se han tirado las reservas del oro. No han hecho ningún proceso de exploración de nuevas áreas para hidrocarburos. Y sabían, porque los técnicos les advirtieron. El litio se lo han pasado por las narices. O sea, todo lo que podía ser de beneficio y de bonanza en su momento, que pudo haber reimpulsado la economía nacional en un largo periodo, chamuscaron, quemaron de manera irresponsable. Y a mí me parece hasta falta de ética que digan, lo que pasa es que el gobierno de Evo Morales fue el culpable de esto. ¿Acaso el señor Arce Catacora no fue el ministro de Economía? ¿Acaso no fueron cómplices de ese despilfarro de recursos y de dineros del Estado? Entre todos, en el gobierno de Evo y en el gobierno de Arce. Y la oposición lo mismo. ¿Carlos Mesa no es funcional en la actualidad a los designios del movimiento al socialismo? Mira, ahí hay un problema que... Esto que voy a decir, sé que estoy en minoría. El MAS nos ha ganado en la cabeza y la gente no se da cuenta. Yo te lo dije ya la anterior vez. Cuando dijeron proceso de cambio, sí, había que hacer proceso de cambio porque las cosas estaban mal. Los de antes no sirven. No pues. Que vengan los nuevos. Y con eso los de antes no sirven, eliminaron a toda la oposición, porque vengan los de ahora, eran los del MAS, los movimientos sociales, no era que venían los jóvenes contrarios a lo que piensa el MAS, porque el joven además está en otra cosa el día de hoy. Como generaron ese discurso, eliminaron a toda la oposición, el partido político fue reemplazado por el movimiento social. Y el movimiento social es hegemónico, no permite que hayan otras estructuras porque tiene un carácter fascistoide. A partir de ello, en consecuencia, al no haber oposición, dejaste un camino libre, abierto, tranquilo, para que el movimiento al socialismo circule. Y el día de hoy, quienes se dicen ser opositores, mira tú, desprecian a la política, al político y al partido, para que la gente nos entienda, y también utilizamos la anterior vez el ejemplo. Odias el fútbol,
pero cuando te desafían a un partido de fútbol vas y encima quieres ser el capitán del equipo. Y paralelamente vas con pelota de básquet, ni siquiera con pelota de fútbol, porque odias el fútbol. Entonces, es una inmoralidad, pues. Dejen que los políticos se dediquen a la política, que la ciudadanía discrimine quién le gusta, quién le disgusta. Tú no puedes estar haciendo política si odias la política. Mientras tanto, el MAS crece, el MAS se organiza, el MAS genera nuevos liderazgos, el MAS establece conducciones, a diferencia del resto, que no hace nada porque no, lo de antes no sirve. Odio la política, odio el partido, odio a los políticos, y claro, aparecen estas manifestaciones espontáneas, como las plataformas, que son muy valiosas, muy valientes, pero sin aspiración de poder. Ahora bien, para terminar, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos varios candidatos, 17 has dicho tú, ¿no? De los cuales muchos de los más vistos, o si tú quieres los principales, Tuto, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, cometieron esos errores en su debido momento, cuando se debió dar la estocada final, porque en política no puedes dejar que el adversario político, no enemigo, el adversario quede ahí pataleando, porque cualquier rato se levanta y te clava el puñal. Y eso es lo que ha pasado. Hemos dejado que el movimiento al socialismo, en su momento, debió pasar lo que todos decimos. Chao sigla, hoy no estábamos hablando del MAS, hoy estamos hablando de otro país, hoy estamos de muchas cosas, pero viene. A ver, ¿qué se debería hacer con estos 17? ¿Qué debería hacer la oposición? Antes que nada, pensar en el 2024, no en el 2025. De acuerdo. ¿Cómo vas a pensar en el 2025 como si nada va a pasar en Bolivia? Bolivia está ardiendo, claro, sí. ¿no es cierto? Entonces, trata de responder estos requerimientos y estas necesidades, y no pateando la pelota hacia adelante pensando en el 2025, bajo el supuesto de que cuando se realicen las elecciones únicamente se van a resolver los problemas con la nueva elección. Miren, Venezuela no ha resuelto absolutamente nada. Hay que tratar de responder a los requerimientos que plantea la población el día de hoy, decirle, oye, ¿qué vas a hacer con el diésel? Oye, ¿qué haces con la gasolina? Oye, ¿qué haces con el dólar? Ya basta. Gobierna, y gobierna bien. Vayamos a un nuevo padrón electoral. Cambiemos esto, cambiemos lo otro. Si no haces eso bajo presión, porque no te van a hacer concesiones, te calcula, llegar al 2025 en las actuales circunstancias es crónica de una derrota anunciada con fraude incluido. Gracias, hermano. No, por el contrario. No, de verdad. Tú has hablado de dos agendas, un poquito. Sí, claro. El último fin de semana hablabas, y es un poco lo que hemos estado diciendo nosotros. A ver, para terminar... Claro, no puedes pensar en el 2025 ignorando lo que pasa el día de hoy. Ya, ¿quieres pensar en elecciones? Primero resuelve el día de hoy, junta las dos cosas si quieres. Yo pienso que lo primero que hay que resolver es 2024 y generar las condiciones para el 2025. No pensar solamente en el 2025 como si viviéramos la panacea de la democracia en Bolivia el día de hoy. Elecciones judiciales y las primarias, ¿es realmente lo que interesa a la población? ¿Tú crees, no? No, mira, ¿Da lo mismo que hayan judiciales o no? Algunos dicen, no, que hayan judiciales. A mí me da exactamente lo mismo, porque eso no resuelve nada, sino perjudica más, en la medida de que las judiciales son parte de la disputa entre Evo y Arce. Arce quiere mantener a los autoprorrogados y Evo quiere nombrar a algunos porque van a favorecer eventualmente, en caso de que meta a alguien, su eventual candidatura. Ajá. A mí qué me importa, yo no estoy preso. Es agenda del MAS, ¿no? Es agenda del MAS, no es agenda nuestra. Y seguimos con la falta de ideas en la oposición, en las oposiciones. Sí, lo que pasa es que falta esta fuerza, falta esta decisión de tocar los temas de fondo y meter el dedo a profundidad sin temor. Yo prefiero perder haciendo cosas que perder sin hacerlas.